En Malvinas, causa central, tenemos la columna de Pensamiento Nacional a cargo del compañero, amigo, docente de la Universidad Nacional de Lanús, de Juan Godoy. Es doctor en comunicación, digo bien Juan porque lo estoy diciendo de memoria, él es sociólogo, también si no ahora corregime Juan, lo estaba diciendo ya de memoria, porque con Juan tenemos ya un vínculo así, veo pulgar para arriba, doctor justamente en comunicación, sociólogo, como decía, y hace tiempo, Juan hace columna aquí en Malvinas Causa Central ya creo que del 2016 más o menos, pero desde el año pasado venimos trabajando, es decir, de la temporada anterior, venimos trabajando porque él hace pensamiento nacional a referentes militares que estarían, los podríamos involucrar dentro de lo que es el proyecto nacional, el pensamiento nacional, que han dejado un legado, ¿no? Esto con Juan también lo hemos conversado, esto Abelardo Ramos en esto fue muy claro. ¿Hubo un ejército represor, genocida? Sí. Pero también hubo un ejército revolucionario, un ejército nacional y un ejército industrial. Bueno, Juan lo que viene haciendo hace tiempo es justamente señalar a cada uno de esos oficiales que han hecho un aporte dentro de ese ejército revolucionario, nacional, industrial, y que han dejado un legado. Pero justamente el antimilitarismo abstracto los tapa, los oculta, o se dice rápidamente y fácil, los militares son todo lo mismo. No, no son todo lo mismo. Perdón, insistimos, Abelardo Ramos en su obra, analizando, estudiando justamente el rol de las Fuerzas Armadas, en esto es muy claro, también Jaureche, ¿no? Pero voy a citar a Abelardo Ramos en este caso. Bueno, con Juan venimos haciendo varias columnas que vengo retrasado, me hago cargo yo, también las estamos subiendo en Spotify, para quien no las ha escuchado todo, pero están todas las columnas en canal de YouTube. El año pasado, la temporada pasada, en el YouTube del Centro Ugarte. En esta temporada en el YouTube del Observatorio Malvinas. ¿Sí? En ambos YouTube, que se pueden suscribir porque somos tanto el Centro Ugarte, Observatorio Malvinas, somos hermanos, somos casi instituciones que elaboramos las mismas temáticas, van a encontrar generalmente que estamos todos y todas en ambos canales de YouTube. Pero bueno, hecha esta presentación, aclaración, etcétera, los saludo. Juan, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo tranquilo, Juan? Todo bien. Hoy, Juan, en esta línea que venimos trabajando y además, Juan, con una alegría, vamos a decirlo también, campeones de América, Espectacular. tenemos que hacer mención, somos los dos futboleros, por supuesto, Vamos. que como los dos somos Juanes, somos bosteros, como lo era Juan Perón también, lo vamos a decir, aunque a muchos lo Exacto. quieran negar, ¿no? Tal Está cual. bueno, pero también estamos contentos por el título americano, la verdad que, y la alegría de Messi, de ese grande, que ha dicho en sus publicaciones también para la colonización cultural, Juan, que nos atacan, el Sí. antiargentino, él dijo, gracias Dios por hacerme argentino, ¿no? Llevando ese orgullo nacional que es importante también. Así contento, ¿no, Juan? Me imagino. Sí, 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 muy contentos. Ahora vamos para el año que viene, vamos por el Mundial. Ahora vamos por todo. Estamos bien agrandados. Tal cual, tal cual. Juan, hoy me Una sorprendiste. alegría para el pueblo, fue una alegría realmente en este contexto, ¿no? En este contexto general que vivimos hace ya tiempo, una alegría realmente para el pueblo, ¿no? Se vio en los festejos y demás una alegría enorme. Eso también me parece que es fundamental, ¿no? Tal cual, poder festejar y eso, ¿no? Lo que hacías mención, que ante tanta pálida por un montón de situaciones, la pandemia, la situación laboral, Tal lo que cual. está pasando el pueblo argentino, bueno, esta caricia que han dado del fútbol, la verdad que es muy, muy importante, sí. Y se vio en los festejos también algunos muy divertidos. Sí. No se mencionan, pues los encuentran en otros lados. Nosotros hablamos de otras cosas, pero la verdad algunos han hecho unos recopilados de los festejos y me Tal he cual. reído bastante. Juan, hoy vamos yendo a tu columna, Pensamiento Nacional, venimos haciendo militares. Hoy me sorprendiste, porque la verdad que no lo conozco.
el coronel Luis Ernesto Vicat. Te doy la palabra, Muy Juan, me sorprendiste. A ver, contanos de él. bien. Bueno, vamos a hablar justamente de este coronel, que como bien dice mi amigo Juan, es uno de estos militares, pero no es tan conocido como otros que tratamos, digamos, ¿no? No es tan conocido como puede ser la figura de Sabio, de Mosconi, ¿no? De Baltres, fundamentalmente, de Juan Ignacio San Martín, fue alguno de los que fuimos tratando. No es tan conocido, pero es justamente uno de estos pensadores militares, si se quiere, estos intelectuales militares, que reflexionó profundamente sobre la cuestión de la defensa nacional, la dependencia, y en gran medida nos da la idea de ser uno de los primeros que en el primer cuarto del siglo XX piensan estas problemáticas, y en gran medida es antecedente de estos otros militares que nosotros tratamos. Coinciden en el tiempo, pero es de los primeros que plantea algunas de estas cuestiones que resultan centrales para pensar la cuestión de las Fuerzas Armadas, ¿no? Esto también me da el pie para tomar dos o tres hechos que van a influir muy fuertemente o van a impactar muy fuertemente en la conciencia de las Fuerzas Armadas, ¿no? A nivel general y en la conciencia, digamos, de este Baldrich, ¿no? De este Vicat en particular, ¿sí? Uno de los hechos trascendentales, que también nos sirve para los otros militares que estuvimos tratando mayormente, ¿no? Pero como este viene un poco anterior, me parece que venía bien ahora meterlo, ¿no? Uno de los hechos trascendentales, digamos, el impacto sobre nuestro país lo traen los acontecimientos de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Después la Segunda Guerra Mundial, también, ¿no? En el año 39, pero la Primera Guerra Mundial, que recordamos, estalla en el año 1914, si bien la Argentina no participa de esa contienda mundial, ¿no? Como tampoco va a participar de la Segunda Guerra Mundial, al final hace el ingreso, pero bueno, terminando la guerra, digamos, ¿no? Pero tanto en la Primera como en la Segunda Guerra se sostiene el neutralismo, ¿no? En el primer caso el gobierno empieza anteriormente, pero el que quedó más ligado a la cuestión del neutralismo es el gobierno de Irigoyen, que asume en 1916, ¿no? Y Perdón, digo, ¿por Juan, qué? Sí, una sola cosa sobre eso. Una política muy soberana, el mantenerse justamente como neutral, no meterse en una guerra europea, ¿no? O guerra mundial por algunos otros países, pero una decisión muy soberana y muy atacado justamente por los imperios que querían arrastrar al país para poner los soldados, es decir, para poner muertos en esta guerra en Europa, ¿no? Me parece importante destacar eso porque son cosas importantes, el neutralismo en esas guerras. exactamente, ¿no? Digamos, en los dos casos, digamos, es el análisis de los sectores como nacionales, digamos, en ese caso fundamentalmente Irigoyen en la Primera Guerra Mundial, dice, bueno, claro, la única política soberana que podemos llevar a cabo es el neutralismo, porque es una guerra interimperialista sobre la cual lo único que nosotros vamos a poner es la carne de cañón, ¿no? Por decirlo sintéticamente. Entonces la posición soberana, el neutralismo que es central, como vos marcás en ese sentido, Juan. Digo, ¿y por qué la Primera Guerra Mundial es tan central? Porque trae una transformación en la conciencia de varios de los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque esa guerra va a mostrar varias de las vulnerabilidades que tenía nuestro país en torno a la defensa nacional, y ligado a esas vulnerabilidades había otro conjunto de vulnerabilidades vinculadas más en general al modelo dependiente de desarrollo que venía desde hace años desarrollándose en la Argentina, ¿no? Digamos, al modelo que solo producía materias primas e importaba los productos manufacturados, ¿no? Y también la Primera Guerra Mundial cambia profundamente la concepción de la guerra. Y esto va a tener que ver con todo el desarrollo posterior en torno a la doctrina
de defensa nacional, ¿no? Cambia la concepción de la guerra porque ahora la guerra es mucho más claramente que rebasa o sobrepasa lo meramente militar, ¿no? Se transforma la guerra en algo que involucra a toda la nación, donde se cruzan, digamos, la acción política, la economía, la industria, hasta la cuestión moral de la educación, ¿no? La guerra, digamos, ya no es como anteriormente solo ligado a las grandes masas de hombres, sino que ahora hay una influencia también muy fuerte de lo material, ¿no? Donde se articulan esos campos que nosotros mencionamos, pero también se articula muy fuertemente la ciencia con la industria, ¿no? Entonces tenemos ahí algunas cuestiones que van a ir llevando, o van a ir, o en la Primera Guerra Mundial podríamos decir, se pone en práctica lo que nosotros en alguna de las columnas mencionamos, hoy vamos a hacer alguna referencia también, a esta idea de la nación en armas, ¿no? Esta idea de que la guerra ahora involucra a toda la nación y no meramente al sector militar, por decirlo de alguna forma, ¿no? También esa guerra empieza a poner en el centro la estrategia militar, empieza a poner en el centro cómo esto está ligado a diferentes campos, como decía recién. Ya no es que la guerra se define por la genialidad, digamos, de un comandante, sino que la cuestión se torna mucho más compleja, ¿no? O sea, aparecen varios frentes en relación a la estrategia militar, ¿no? No obstante, el ser humano sigue siendo un factor fundamental de la misma. Lo último que quería resaltar en torno a la Primera Guerra, y vamos a ver cómo esto se articula con el pensamiento de Vicat y de esta generación militar, es la centralidad de la aviación, que tiene que ver con lo que venía diciendo anteriormente. En la Primera Guerra Mundial queda en evidencia, por primera vez, la centralidad que tiene ahora la aviación, que es también la que en gran medida involucra a toda la nación, ¿no? Digamos, involucra a todo el territorio, podríamos decir, ¿no? Y también aparece, bueno, la aviación, entonces, por eso también la Argentina va a empezar a pensar una estrategia ligada al desarrollo de la industria aeronáutica, como vimos la anterior columna con Juan Ignacio San Martín, ¿no? En el 27 se crea la fábrica militar de aviones. Es ahí, digamos, tiempo después de la guerra, y muy en vinculación a la guerra y a la centralidad. Y muchos de los militares van a ser apasionados de la aviación. Juan Ignacio San Martín, desde ya, el mismo Perón era un personaje, estaba muy apasionado, digamos, con la cuestión de la aviación, los avances tecnológicos y demás. También aparece como central el tanque de guerra, aparece el submarino militar, aparecen los gases que se utilizan, los gases tóxicos, ¿no?, que se utilizan en esa guerra, el perfeccionamiento de las armas, ¿no? Aparecen nuevas ametralladoras, aparecen otras innovaciones quizás menores, pero que pero dan cuenta de la magnitud del cambio en relación a la industria y a la ciencia, como pueden ser las toallitas sanitarias, la comunicación entre los pilotos de los aviones, ¿no? Y algunas cuestiones más también que nos muestran este impacto. Por eso, esta Primera Guerra Mundial va a transformar o va a impactar muy fuertemente en la conciencia de estos militares que, como decíamos recién, ¿no? Se hace evidente con la guerra la necesidad de una industria nacional, ¿no? Tambalea ese modelo dependiente, liberal, ¿no? El liberalismo económico y demás. Se hace evidente la necesidad de proteger la industria nacional, ¿no? Con la Primera Guerra Mundial va a aparecer un fenómeno similar al que aparece con la crisis del 30 y con la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué fenómeno es? El fenómeno que se empiezan a sustituir elementos que antes se importaban. Es decir,
se empiezan a fabricar en la Argentina elementos que antes nosotros importábamos. Ahora bien, eso va a ser solo en el momento de la guerra. Cuando termine la guerra, como no hay protección desde el Estado fundamentalmente de esas industrias que habían muy tenuemente nacido o fortalecido en ese momento, porque por los productos, insisto, que no llegan y se empiezan a fabricar acá, una vez terminada la guerra, se viene abajo la industria esa nacional que se había generado, y esto también va a hacer reflexionar a Vicat y a estos militares, ¿no? También en esta época, como va a ser el caso de Vicat, que ahora vamos a avanzar con el pensamiento de él, empiezan a aparecer muy fuertes nuevas doctrinas militares, ¿no? Y en estas nuevas doctrinas militares, muchos militares argentinos son enviados a Europa a estudiar, ¿no? O sea, van a adquirir conocimiento en viajes al exterior. El caso, por ejemplo, de Perón, bueno, la otra vez habíamos visto Mosconi, ¿no? Y el caso de Perón también podría ser emblemático, si bien viaja a fines de la década del 30, viaja en el 39, Perón a Europa, pero es parte de esto de enviar a los militares a ver los avances y demás. Ahora lo interesante es que esos militares no replican lo que aprenden en Europa, sino que ven cómo esos elementos que aprendieron en Europa se pueden transformar o adaptar a la realidad nacional argentina. Y esto es algo central, porque digamos, no es que caen en un eurocentrismo, en copiar y pegar la doctrina extranjera, sino que, bueno, toman elementos y dicen, bueno, pero nuestra realidad es esta, ¿no? Y a partir de la realidad nosotros construimos las ideas. Y esto es importante porque Vicat, como estos militares que venimos viendo mayormente, parten para construir sus ideas del análisis de la realidad argentina. Y a partir de ahí construyen la idea, con el bagaje teórico que tienen, etcétera, etcétera, pero construyen sus ideas en ese sentido, ¿no? Juan, Y déjame ponerlo en contexto la situación también del ejército, así aprovechás y tomás mate. Porque también es importante destacar que en ese momento, 1914, habían pasado pocos años de una transformación de lo que era el ejército argentino, ¿sí? A través de justamente de Riccieri, que había transformado al ejército argentino, lo habían modernizado, por decirlo de alguna manera, habían tomado nuevas tácticas. Recordemos que pocos años atrás, de esa época, lo que era el ejército nacional, primero, durante casi todo el siglo anterior, el ejército argentino como tal no había existido. Casos excepcionales como el de San Martín y algún otro caso, pero generalmente era que se formaban las provincias, la milicia de la provincia, y se luchaban y se unían para luchar en distintas causas. No había un ejército nacional. Resaltemos esto, Juan, todos los que vuelven, me voy a ir mucho más atrás, todos los que vuelven del ejército de San Martín, todos los oficiales, todos cuando vuelven 1820 monedas, son dados de baja, son expulsados, se quedan, nos vemos, gracias por tu servicio, y les empezaban a pagar en cuotas los servicios prestados. Bueno, en todo ese periodo no hay un ejército nacional. El ejército nacional se empieza a formar, a constituir a través de lo que va a ser justamente Roca, que empieza a sentar las bases de lo que es el ejército nacional. Y en ese periodo, lo que habla Juan, de 1880 a 1914, que es la Primera Guerra Mundial, hay hasta una transformación de modernización del ejército nacional. Y es importante ponerlo en contexto, porque es adquirir armamento moderno de la época, ¿no? Los fusiles, darle forma al ejército, darle sentido al ejército. Y en esa transformación, Juan, y ahí te devuelvo la palabra, es también en eso que se va transformando el ejército nacional al servicio de los intereses nacionales, que aparece, por lo que voy aprendiendo, lo que venís contando, aparece Vicat, que viene de un ejército que está en transformación constante. tal cual, digamos. El elemento, digamos, que vos marcás, Juan, es central, ¿no? Porque la modernización que hace Roca y el entonces ministro Riccieri, fundamentalmente con la ley, digamos, del servicio militar y de modernización también del ejército de 1901, un proceso que venía, como vos indicaste anteriormente, porque Roca ya había
prohibido a las provincias que las provincias armen sus propios ejércitos, como para comenzar a tener un ejército nacional, ¿no? Un ejército que también, un elemento más voy a incorporar a eso, que es que hay un momento de una transformación importante también, que es un tiempo antes de Roca, digamos. Si nosotros recordamos, en 1865 al 70, de 1865 a 1870, es la guerra contra el Paraguay, esa guerra de la Triple Alianza que Alberdi la denomina de la triple infamia, ¿no? Genocidio sobre el pueblo paraguayo. Bueno, ese ejército que sale, digamos, de la guerra contra el Paraguay, o ese periodo después de la guerra contra el Paraguay, ya el interior argentino, el noroeste argentino había sido perseguido a sangre y fuego por el gobierno de Bartolomé Mitre. Bueno, en gran medida ese interior argentino que antes se expresaba a través de las montoneras, ¿no? de los caudillos provinciales, en gran medida se rompe esto desaparecen en gran medida los caudillos, y muchos de los sectores populares de las provincias quedan desamparados, ¿no? Quedan desamparados, quedan, digamos, sin laburo porque se había roto la industria, etcétera, etcétera, y muchos de esos sectores del interior se van a empezar a incorporar al ejército argentino, ¿no? Y le van a empezar a dar también desde adentro, digamos, cierta matriz como antimitrista y cierta matriz, digamos, popular también, ¿no? De a poco se va dando eso, en el 80 viene Roca y comienza esa modernización, digamos. Es como que el ejército en gran medida parece como la expresión de la disolución de la vieja sociedad colonial argentina, digamos, ¿no? Ahí también sumaba eso, pero desde ya lo de Roca es central en esa transformación y en esa modernización, ¿no? Y Vicat, vamos a ver cómo justito viene de antes, pero es parte de esa transformación también. Bueno, dos, tres cosas más, o una o dos cosas más, y nos metemos directamente en el pensamiento de Vicat específicamente, ¿no? También nosotros vemos que el irigoyenismo, justamente, que es un movimiento que, si nosotros recordamos, Irigoyen gobierna del 16 al 22 y el 28 al 30, queda inconcluso el segundo gobierno por el golpe de Estado. Irigoyen, en cierto punto, democratiza el acceso al aparato del Estado de los sectores medios, medios bajos, algunos bajos, tiene ciertas transformaciones a nivel político, social, pero no toca la estructura económica dependiente, ¿no? Y esto también es central, con esto que decíamos antes, que termina la guerra y se viene abajo la industria, esto también empieza a jugar en la cabeza de los militares, ¿no? Es decir, si bien Irigoyen, digamos, democratiza ese acceso, etcétera, etcétera, no va a tocar esa estructura económica dominante, ¿no? Claro, el modelo También, digamos, agroexportador. el modelo agroexportador, exactamente, dependiente. Y en gran medida eso termina explicando la caída de Irigoyen, ¿no? También vale resaltar, con lo que vos marcabas bien, Juan, de la ley Riccieri, que la centralidad que tiene esa ley para la posterior, que en 1912 es la ley Saspeña. La ley Saspeña es la que da el voto, ¿no? Universal, en realidad sufragio masculino, secreto obligatorio. ¿Por qué? Porque hay un avance muy fuerte, porque lo que se va a terminar usando como padrón son los padrones que levantan los militares, digamos, ¿no? Entonces, hay un vínculo entre esa ley del servicio militar obligatorio, esa modernización, con lo que va a ser la ley que va a dar la posibilidad del voto. Y lo Y perdón, último que... Juan, te agrego algo. Y agregar algo también es importante, que el ejército argentino también tiene, un sector del ejército argentino, ¿sí? Tiene un fuerte vínculo también con el irigoyenismo, sobre todo en los comienzos. Está muy acompañado. Inclusive Roca en algún momento le dice a De Lepiane acompañe a Irigoyen, ¿no? Esta figura, y cómo dentro, el ejército participa dentro de lo que va a ser la Unión Cívica Radical.
Tal cual, ¿no? Digamos, el irigoyenismo es un movimiento muy ligado, digamos, al sector militar. Esos levantamientos que venía realizando, sobre todo está la Revolución de 1905, que participan militares, ¿no? Además de civiles, participan muchos militares, que en ese momento van a ser pasados a retiro. Irigoyen después los va a reincorporar, ¿no? Irigoyen tenía un trato personal muy estrecho con los jefes militares. Irigoyen, que tenía una forma de construcción política muy particular, también va a tener una forma de construcción política particular con respecto a las Fuerzas Armadas, ¿no? Y en el 22 hay un hecho trascendental que es la creación de YPF, ¿no? ¿Por qué? Porque si bien venía generándose de antes, la creación de YPF y que encima YPF esté bajo la conducción de un militar que es Mosconi, va a fomentar, a incrementar, a profundizar la conciencia nacional en torno al petróleo, ¿no? En torno al petróleo. Ahora con estos elementos, con esta contextualización, me parece que si entramos en el pensamiento de Baldrich, lo vamos a poder aprovechar mucho, mucho mejor. No sé si vos, Juan, querés hacer un corte Bien, y seguimos. perfecto. Lo aclaramos en canal de YouTube o en Spotify, también en ambos plataformas donde nos pueden escuchar, en Malvinas Causa Central, el programa de radio que se emite por Megafon UNLA, que se emite en Radio La Costa, allí en Puerto Madryn, y también en Radio La REU Argentina, que agradecemos a todas las emisoras que transmiten Malvinas Causa Central. Vamos a un tema musical y luego continuamos conversando con Juan Godoy. Juan Godoy, docente de la Universidad Nacional de Lanús, sociólogo, doctor en comunicación, nos está hablando sobre el coronel Luis Ernesto Vicat. Juan. Ahí está. Perdón, hiciste todo Sí. un contexto en la primera parte sobre justamente en qué situación va a estar el coronel y ahora sí nos metemos en él, en quién es Vicat. Exacto, ¿no? Vicat va a ser, digamos, bueno, Vicat nace en 1872, es decir, nace tiempo antes de esta modernización del ejército y hace su ingreso a la carrera de armas antes de la sanción de la ley Riccieri, ¿no? Porque él ingresa al colegio militar en 1886. Ahora bien, como bien indicábamos en la anterior parte, va a ser parte de toda esta transformación que se viene dando, incluso de los años posteriores a la ley Riccieri, ¿no? Él ingresa al colegio militar en el 86, como decía anteriormente, va a egresar en el 90 como teniente, se va a incorporar al regimiento de artillería en Zárate, para 1892 va a ascender a teniente primero, va a ser parte del Estado Mayor General, digamos, un poco como dos, tres datos biográficos solamente. Tiempo después, para 1896, va a ser trasladado a Europa, lo que decíamos, ¿no? Empiezan esta modernización, estos viajes a Europa que después se van a hacer con más asiduidad incluso, ¿no? Él se desempeña en la Comisión de Adquisición de Armamentos, ¿no? Ahí cuando está terminando el siglo, en 1899, asciende a mayor, en el 4 asciende a teniente coronel, va a ser nombrado en ese momento director del arsenal del litoral que quedaba en la ciudad de San Lorenzo, y en 1913 es promovido a coronel, ¿no? Entonces ahí tenemos un poco como la foja de Vicat. Vicat va a ser precursor en gran medida y parte de la generación, digamos, de pensadores militares en torno a la industrialización, ¿no? Por un lado es precursor, pero por otro lado también es parte. Es de los primeros tipos que empieza a plantear las ideas en torno a la necesidad de industrialización, de control de la estructura económica, de la defensa nacional, ¿no? Y va a ser parte de esa generación también que piensa las grandes problemáticas nacionales, ¿no? Piensa cómo quebrar el primitivismo agropecuario, ¿no? Observa lo que nosotros decíamos que ponía de manifiesto la Primera Guerra Mundial,
las vulnerabilidades que tenía el modelo semicolonial dependiente agroexportador, ¿no? Y estos militares, como el caso de Vicat, van a ir conformando una doctrina en torno a la defensa nacional, que esa doctrina se va a cristalizar en el peronismo, ¿no? Perón va a sancionar una doctrina de defensa nacional, ¿cierto? Ahora bien, esa doctrina es importante, que no parte de, 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 de una idea abstracta, sino que parte de la realidad concreta, ¿no? Parte del análisis de la realidad argentina. Y el interrogante que recorre el pensamiento de Vicat y que lo va a llamar a estas reflexiones es el interrogante por la capacidad de defensa nacional que tiene la Argentina. Es decir, él se pregunta qué posibilidad de defensa nacional tiene la Argentina. Vicat escribe mucho en revistas, como en la revista militar, escribe más de 20 artículos, ¿no? Aparece como uno de los pensadores que es, digamos, propulsores de la explotación minera, de la industrialización de la industria nacional y demás. Y él, en uno de esos artículos, que yo decía, bueno, él se pregunta, digamos, por la capacidad de defensa nacional. Y dice lo siguiente, voy a leer dos cosas. Esta es la primera. Dice, Vicat dice, durante una guerra sin combustibles apropiados, nos encontraría del todo indefensos. Se va a poner la cuestión del combustible en este caso. No podrían navegar nuestros barcos, correr nuestros trenes, andar nuestros camiones y autos, volar nuestros aeroplanos, ni funcionar nuestras fábricas y usinas a fin de promover al ejército y al país entero los numerosos artículos manufacturados, armas, equipos, municiones, pólvoras, hierros, aceros, tejidos, si es que algún día decidimos a industrializarnos en forma conveniente a la defensa nacional, obra que ya deberíamos haber iniciado. Esto dice Vicat a comienzos de la década del 20. Es decir, él se pregunta, bueno, si entramos en una guerra y nosotros no controlamos nuestro combustible en este caso, y nuestra capacidad de defensa baja considerablemente. Si nosotros recordamos, nosotros cuando vimos es una anécdota conocida, Mosconi, en el momento que se le despierta la llama en torno al nacionalismo petrolero, es porque están haciendo unos ejercicios militares y él va a comprar combustible para el avión, para los aviones, ¿no? Para el ejercicio en una petrolera extranjera, una estación de combustible extranjera, y no le quieren vender. Y Mosconi se pregunta un poco lo que acá Vicat, es decir, ¿qué pasaría si en lugar de un ejercicio militar fuera una guerra? Y a nosotros estos tipos no nos venden el combustible. Hay que explorar nuestro territorio, ¿no? Nosotros ya en 1907 habíamos descubierto el yacimiento de Comodoro Rivadavia, el 22 YPF. Hay que explorar nuestro territorio, hay que buscar combustible y hay que aprovecharlo, ¿no? Hay que desarrollarlo y hay que controlarlo, ¿no? Porque esa Argentina nos deja con una capacidad de defensa nula. Y lo que empieza a observar Vicat es que la Argentina tiene combustible, ¿no? Es Juan, decir, sí. antes de que sigas con lo del combustible, ¿no? Pensaba, porque en esos mismos, pocos años después, cuando Scalabrini, Ortiz, Ramón Dole también van planteando la subordinación de nuestro país, también resaltan la cuestión de la defensa, muchas veces con los trenes y con la energía. Dicen, ojo que levantan un botón y si entramos en guerra, ¿no? En esos momentos donde habían guerras mundiales, ¿no? Y perdemos, los trenes no los controlamos nosotros, la energía, la luz no la controlamos nosotros y hay una subordinación, ¿no? Como, perdón, pero lo quería agregar porque lo até a esto que venía señalando y te devuelvo la palabra, Juan. Tal cual, porque lo que se cristaliza en los personajes que se comienza a analizar profundamente la realidad es esto, es decir, che, ojo que nuestra capacidad de defensa, si no controlamos la industria, la estructura económica,
va a estar complicada, ¿no? Si no controlamos nuestro transporte, por ejemplo, nuestros ferrocarriles, ¿no? Nos los controlan del extranjero, como era en ese momento específicamente, que lo dominaba todo Gran Bretaña, ¿no? Entonces, claro, si ahí se transportan las tropas, si ahí se transportan las armas, ¿qué capacidad de defensa podemos tener? ¿No? Entonces, y él toma el combustible, y esto me parece central también para reflexionar, él toma el combustible como un elemento nodal para el impulso del desarrollo. Es decir, él piensa que nosotros debemos controlar nuestro combustible, pero no quizás o para tener, digamos, el expendio final al consumidor o lo que fuera, sino en función del desarrollo. Es decir, tener energía es un beneficio para un país cuando pone esa energía en función del desarrollo nacional, ¿no? Es decir, vos tenés energía, te da posibilidad de tener esa energía generalmente en términos más económicos, más baratos, entonces a partir de ahí utilizarla para el impulso del desarrollo industrial, ¿no? Esto lo plantea en los 20, ¿no? Pocas voces por entonces se atrevían a plantear estas cuestiones, ¿no? Un pensador que reflexionaba también, no desde el ámbito militar, pero que influye mucho a los militares, es Alejandro Bunge, ¿no? Que también reflexiona sobre la necesidad de industrialización, ¿no? Es un peligro no tener una defensa nacional adecuada a nuestras riquezas y a nuestras potencialidades, piensa Vicat, ¿no? Entonces dice, nosotros tenemos el yacimiento de Comodoro Rivadavia, ¿no? Si nosotros no lo controlamos y si nosotros no lo protegemos, es decir, dice, es un peligro no tener una defensa nacional que sea adecuada a nuestras riquezas, es decir, si vos tenés recursos, tenés que protegerlos, porque si no lo protegés, algo que es, si se quiere, una bendición, por decirlo de alguna forma, tener recursos en tu territorio, pasa a ser un peligro. Y él dice, si nosotros entramos en guerra, el yacimiento de Comodoro, encima si uno observa el mapa dónde está, dice, es un peligro. La otra vez cuando nosotros contábamos lo de Juan Ignacio San Martín, la fábrica la ponen en Córdoba, y la Claro. ponen en Córdoba para alejarla de la costa. Un lugar La ponen en estratégico de Córdoba, defensa, digamos. exacto, para que esté más protegida. Entonces el tipo dice, ojo, que esto que nosotros tenemos ahí puede encarnar un peligro nacional si no lo protegemos. Hay que arbitrar las medidas necesarias para protegerlo, ¿no? Y es importante en esto también, ¿por qué? Porque las hipótesis de conflicto son una cuestión central en la forma y en el contenido que se le da a nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, las hipótesis de conflicto que vos te planteás como nación son las que le van a dar, digamos, justamente el direccionamiento a las Fuerzas Armadas, ¿no? A tu política de defensa nacional, ¿no? También Vicat pone en cuestión la explotación forestal. Y él dice, hay que dejar de lado a esas empresas que lo único que hacen es talar nuestros bosques con el único fin de hacer dinero. Claro, probablemente Vicat esté pensando en la forestal, esta empresa británica que estaba entre Chaco y Santa Fe, que explotaba nuestro quebracho, y lo único que hacía era explotar el quebracho, además de explotar a los trabajadores, ¿no? Los trabajadores de la forestal tenían una esperanza de vida muy corta, ¿no? Y además, la forestal tenía un cuerpo de policía propio, que era el cuerpo de los cardenales, además de eso tenía una bandera propia, era casi un enclave colonial, ¿no? Él dice, hay que dejar de lado a esas empresas que solo vienen a explotar, a extraer nuestra riqueza y ese es su único fin, digamos, ¿no? Tiene que aparecer acá arbitrando el Estado, digamos, la nación, arbitrando sus recursos. Hay una película muy buena, también conocida, sobre la historia de la forestal, pero por ahí alguien no la recuerda, creo que está por YouTube y demás, que es Quebracho, ¿no? Película que cuenta en 3 escenas, en 3 momentos diferentes, la historia de la forestal, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, entonces lo que observa Vicat es que la estructura económica de nuestro país es dependiente. Es decir,
no está diagramada en función de nuestro interés, sino más bien lo contrario, ¿no? ¿Qué hace la estructura económica dependiente? Que nuestra riqueza se vaya al extranjero, ¿no? Como dice Atahualpa Yupanqui, que las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros. Bueno, es decir, la riqueza es ajena, al fin y al cabo, porque drena al extranjero, ¿no? ¿Y esto qué termina? 2021 estamos en la misma discusión, ¿no, Juan? Estamos en la misma discusión. Tal cual, tal cual. Para que Triste, entiendan lo del pero río Paraná, que tanto lo hablamos aquí en este programa, ¿por qué la importancia del río Paraná? Bueno, miren lo que Vicat decía en la década del 20 del siglo pasado, hace 100 años más o menos, que ya planteaba esta misma situación. tal cual, exactamente, ¿no? Porque nosotros también vemos la actualidad de estos pensadores, porque las problemáticas de la Argentina siguen en gran medida siendo las mismas. ¿Por qué? Y porque seguimos siendo un país dependiente, ¿no? Fundamentalmente. Y ese es el centro que debiéramos dedicar nuestros esfuerzos, como en el caso del Paraná, que vos lo trataste eh, largamente, Juan, en el programa. Y sin una industria nacional fuerte, observa Vicat, no hay posibilidad de tener una independencia real. Si vos no sos un país industrial, y lo más probable es que seas un país subordinado, ¿cierto? El petróleo aparece entonces como un elemento para fortalecer la defensa nacional, y también Vicat habla de la necesidad de formar técnicos en minería y en combustible. Interesante, es decir, el tipo dice, che, tenemos que tener recursos humanos formados para el desarrollo industrial. Ahí estás en silencio, ahí estás nuevamente. ¿No? Se me fue. Ahí está perfecto, Juan, ahí está, ahí Ahí está. volviste. Es que entró un llamado, Un creo. llamado, sí, ahí está. Ahí volvió Juan, sí. Era, creo que un tema de la renga acá que compartimos De- justo con Juan. Así la cuestión. Yo decía, claro, el tipo dice, hay que formar técnicos en minería, en combustible, para, digamos, tener los recursos humanos necesarios. Y también reclama una legislación y propone la creación, una legislación que proteja la industria. Tenemos que tener leyes que protejan nuestras industrias. ¿Y qué propone? Propone la creación de un banco industrial, ¿no? Es decir, Vicat va a propugnar que las actividades industriales y la dirección de esas actividades esté en manos argentinas y tenga un sentido nacional, ¿no? Y Vicat da varias de estas ideas en una conferencia que creo que se puede ver por internet, que es una conferencia que da en julio, si mal no recuerdo, de 1925, en el Círculo Militar. Es decir, en el Círculo Militar hay un montón de militares, quizás también algún civil, y él da muchas de estas ideas, ¿no? Es decir, nos va a marcar la contradicción entre la capacidad de defensa y la dependencia económica. Es decir, si sos dependiente en términos económicos, es complicada tu defensa nacional. Leo la segunda cosa que decía que iba a leer. Dice Vicate en ese discurso, que lo recomiendo si lo encuentran por internet. Dice, actualmente nuestras principales riquezas son la ganadería y la agricultura, y sin embargo no podemos desarrollarlas sin el auxilio de los elementos importados, es decir, hasta para la agricultura importamos, desde el alambre para los cercos hasta los medios de transporte que llevan sus productos al mercado, desde el más sencillo arado o herramienta, hasta las modernas trilladoras, desde el medicamento para la sarna de las ovejas hasta las lonas para tapar las parvas o los elementos para combatir la langosta. Para establecer cualquier industria y aún para mantener las que ya existen, necesitamos comprar en el extranjero la maquinaria, los combustibles, los lubricantes, las piezas de repuesto y muchas veces hasta las mismas materias primas, aunque existan en nuestro suelo, como ser la madera para las construcciones, ¿no? Es decir, él dice, hasta lo vinculado al modelo agroexportador está montado en términos de dependencia. Importamos todos los elementos, ¿no? Entonces, es, eh, es, eh, es necesario producir esos elementos acá, ¿no? Tenemos que dejar de pedirle servilmente al extranjero, dice Vicat,
Dice, parece que somos ciegos, dice en el discurso. Dice, parece que somos ciegos y no vemos el peligro que encarna esto para la defensa nacional. Y esa defensa nacional la va a pensar en términos integrales. Yo decía cómo la Primera Guerra Mundial también influye en esto. Hay un pensador que es von der Goltz, que desarrolla una noción que es justamente la noción de nación en armas. Y esa conferencia de Vicat es un antecedente de mucho de lo que nosotros estuvimos charlando en las columnas con diversos pensadores militares, y también es un antecedente del discurso que da Perón el 10 de junio del 44 al inaugurar la Cátedra de Defensa Nacional en la Universidad Nacional de La Plata. Hay un vínculo como muy estrecho, uno puede leer un documento y el otro, son dos documentos de 10 páginas, y observar una fuerte continuidad entre los dos documentos, ¿no? Hay que romper la extranjerización de nuestra estructura económica, y hay que romper también la autodenigración de lo nacional, ¿no? Fortalecer la conciencia en torno a la capacidad argentina en desarrollar su industria, ¿no? Picat era un personaje cercano a Riccieri, y él pensaba que Riccieri había dado un paso fundamental en torno a la industria de hierro, que había sido la creación de la fábrica de proyectiles y aceros en Santa Fe. Picat va a ser director, creo que lo había nombrado anteriormente, de esa fábrica, ¿no? Entonces, Picat en gran medida tiene un conjunto de ideas en torno a la siderurgia que se anticipa a las ideas y se vincula y se anticipa a las ideas de Sabio, ¿no? Que nosotros lo desarrollamos acá, cómo eso va a culminar con el desarrollo ya en el peronismo del plan siderúrgico nacional, ¿no? Ahí me interesaba pensar también, entonces, cómo muchas de estas ideas que propone Vicat, él no las va a llegar a ver porque fallece en 1940, ¿no? No va a llegar a ver que muchas de estas ideas se llevan a cabo, fundamentalmente, él las había pensado a veces en solitario, digamos, porque había una predominancia del país semicolonial. No obstante, ya en los 30, si bien sigue ese esquema, hay muchos militares que empiezan a pensar en ese sentido, y, pero muchas de esas ideas las va a desarrollar el peronismo, ¿no? Entonces, para cerrar, una frase de Luis Ernesto Vicat, como que Bien. sintetiza un poco esto. Bien, primero, Juan, agradecerte por contarnos la historia de Vicat. La verdad, por mi parte, la desconocía. Me sigo, en realidad no sorprendiendo, no sería la palabra, ¿no? Pero como comprendiendo más lo que fue el gobierno, lo que fue el peronismo, lo que pasó a partir de 1945, que no es una casualidad ese proyecto de país industrial, ese proyecto de país también latinoamericanista, no es casualidad, porque Perón no salió de la Facultad de Derecho de la UBA o de la facultad de la que quiera, no, salió justamente del ejército. En el ejército había toda una corriente donde, como estamos viendo hoy, Coronel Luis Ernesto Vicat, no tenía, Juan, en esto, Vicat algo como, bueno, creo que hay que desarrollar tal cuestión. No, tenían un proyecto de país. Vicat, Baldrich, Sabio, Mosconi, todas, yo cada vez que te escucho a vos articulan todo con industria nacional, con hasta el apoyo, lo mismo podemos decir de Leal, la cuestión de la Antártida, ¿no? Siempre era como un proyecto de país, no era solo una cuestión, me refiero hasta hablamos del petróleo como algo abstracto, no, esto es relacionado a todo, ¿no? Y eso es un proyecto de país. Y la verdad que toda esa corriente militar es lo que va a dar después el peronismo. Con Juan, hace poco, la última que hablábamos de justamente San Martín, el brigadier mayor San Martín, si mal no recuerdo el rango, tenía un proyecto de país dentro del peronismo, que fue donde lo pudieron, Mercante, que hemos hablado alguna vez también, ha sido gobernador de Buenos Aires durante el primer mandato de Perón como presidente. Bueno,
No es casualidad toda esa corriente. Y ese proyecto de país, y ahí también me parece, Juan, que acá lo importante que venís haciendo vos, rescatar este pensamiento, porque hay todavía todas estas cuestiones que planteaba Vicat, como Badri, como todo lo que viene, están hoy en día en discusión. Vos mencionabas la forestal, podemos hablar de todas las mineras, son todas del Commonwealth, y se llevan todos los minerales y no declaran nada a la Argentina, no sabemos qué se llevan. La gran patriota del pensamiento nacional latinoamericano, Alcira Argumedo, lo denunciaba en solitario, con compañeros, compañeras, pero quiero decir para la figura que era Alcira Argumedo, ¿no? Diciendo, se llevan más de 20 minerales, no, declaran 3, nos están robando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en la política que no reacciona? Bueno, y estos hombres, Vicat decía lo mismo más o menos de la forestal, ¿no? Bueno, de otra manera, otras palabras, sí, está claro, pero vayamos a los conceptos. No podemos discutir el río Paraná hoy sin entender qué sale del río Paraná, que somos un país agroexportador, que se quiere llevar todo por ahí nada más. Como decía hace poco Luciano Orellano aquí, no podemos tampoco discutir el río Paraná sin industria naval. Hay que también discutirlo, hay que poner todas estas cosas en discusión. Y cuando analizamos, aprendemos. Hoy aprendí y agradezco a Juan haber aprendido, coronel Vicat, de este pensamiento. Es también hace 100 años lo estaban planteando y seguimos en la misma discusión. ¿Y esto es para frustrarnos? No, para aprender de estas grandes figuras y tener más impulso. Si hemos retrocedido, bueno, porque el envión será más fuerte. ¿No? Hay una frase así conocida, bueno, retrocedemos para avanzar más rápido, bueno, o más fuerte. Que sea eso también. Pero estas figuras importantes plantean un proyecto de país. Y eso la verdad que hay que rescatarlo, porque además también el antimilitarismo abstracto que se mantiene al día de hoy oculta toda esta. Nos hablan de los milicos Videla. Los que, ¿no? Hace poco uno posteaba sobre el ataque del 1 de mayo, no respondía, ahí en Malvinas Causa Central, el bautismo de fuego de la Fuerza Aérea Argentina fue el bombardeo a Plaza de Mayo. Ni siquiera saben, ni siquiera saben, fueron marinos, fueron de la aviación marina, no fue la Fuerza Aérea Argentina. Al contrario, la Fuerza Aérea los combatió. Y el que los combatió no era peronista encima, después va a ser juzgado porque los combatió. O sea, esa ignorancia por el antimilitarismo abstracto, el furioso antimilitarismo, bueno, ahí también jugó el imperio, para ocultar a estas figuras, para que no conozcamos a estos tipos. Porque estos tipos fueron los que armaron el peronismo. Quizás me estoy yendo delirando a cualquier lado, pero es lo que interpreto escuchando a Juan en cada una de sus columnas. Para mí, puedo estar completamente errado. No hubiera existido Perón si no existió el coronel Vicat, si no existió Baldrich, si no existió Sabio, Mosconi. No hubiera existido. Entonces, me parece fundamental esta columna, la celebro. Celebro haber aprendido Vicat, no lo conocía, pero bueno, acá están los compañeros y compañeras, en este caso Juan, que nos enseñan sobre estas figuras. Qué importante. Así que agradecerte, Juan, felicitarte por el laburo que venís haciendo, me parece trascendental. Con esto quería hacer esa reflexión, Juan, sé que me fui un poco, pero quería hacerlo porque me parece clave. Juan Godoy es docente de la Universidad Nacional de Lanús, sociólogo, doctor en comunicación, columnista en Malvinas Causa Central de Pensamiento Nacional. Cierra la columna de hoy. Juan, te devuelvo la palabra. Ahí está. No, me parece que lo que marca Juan, y ahora leo la frase, es fundamental, digamos. Evidentemente hay un conjunto de pensadores militares, de los cuales Perón es parte de esa generación, digamos, es la expresión máxima de esa generación, ¿no? Militar, y es el tipo que logra rebasar totalmente también ese ámbito y transformar muchas de estas lógicas, las va a lograr transformar al ámbito político, y va a tener la capacidad además de llevar adelante un movimiento político al triunfo, ¿no? Y a partir de eso poder implementar gran parte de estas ideas, ¿no? En alguna columna podríamos tocar justamente la formación militar de Perón. En algún momento lo podemos hacer, por ahí necesitemos dos, pero ver a Perón entrarle por el lado de su formación militar, a ver con quién se formó, cómo se formó, lo que fuera, ¿no? La que viene incluso podríamos ver a uno de los, a ver si después me has recordado, Juan, a alguno de los maestros de Perón, como era el caso de Juan Lucio Sarnada, ¿no? También coronel,
Juan Luis Cernadas es uno de los maestros fundamentales de Juan Domingo Perón, por ahí lo podemos tratar la Bárbaro. que viene como tema. Perfecto, perfecto. Bueno, Si ya la cierro con vendemos la también la frase de próxima Vicat. columna. Cierro con la frase de Vicat. Él esto que decía, que yo decía que, claro, piensa la defensa nacional en términos integrales, ¿no? Es decir, entonces piensa que la verdadera defensa nacional la verdadera defensa nacional, dice Vicat, engloba todas aquellas actividades y todas aquellas medidas de previsión necesarias para asegurar la tranquilidad, la prosperidad y la independencia del país, así como la victoria rápida en caso de conflicto. La defensa nacional tiene fases, como la económica, la industrial, la de los transportes y aún la fase de la educación patriótica y social. No solamente para tener la seguridad de no llegar a carecer de nada, sino también para poder considerarnos como verdaderamente independientes de toda tutela extranjera.